Ah, los poderosísimos Strokes. ¿Qué no se ha dicho ya de ellos? Fueron los salvadores del rock en los 2000, la banda insignia de Nueva York y los líderes del movimiento revival que aún hoy sigue presente. A veces de hecho llegan a ser más mito que banda, con un montón de artistas citando su influencia. Y aunque su legado estaba dando tumbos hasta que en 2020 se reinventaron por completo, el quinteto de Nueva York nunca perdió esa chispa que los puso en el mapa en primer lugar. Porque sí, The New Abnormal es un discazo y un rayo de esperanza para los fans del rock en general. Pero 19 años antes, los Strokes ya estaban dándole al mundo de qué hablar. Y es que si bien nos han regalado trabajos memorables a lo largo de su carrera, el álbum más influyente de la banda sigue siendo su debut. Is This It es todo un viaje a través del tiempo hacia la ciudad que vio renacer la escena alternativa, un respiro de aire fresco que incluso hoy en día se siente como nuevo, y a un nivel más fundamental, un disco muy accesible que cualquiera puede disfrutar. Pero eso solo cuando hablamos de la música. Las canciones en Is This It, aunque sónicamente optimistas, resultan bastante salvajes si no conoces el trasfondo de la Nueva York en la que crecieron los Strokes. Quizá por ello, echando un vistazo más detallado, nos encontramos con letras que cargan una enorme frustración y nos hacen preguntarnos qué detalles habremos pasado por alto por no haber puesto más atención. Es por ello que, echando mano de mi conocimiento sobre la Nueva York de aquellos tiempos y considerando el contexto de los Strokes como banda, te llevaré paso a paso por Is This It para descifrar la historia que por años Julian nos ha ocultado a simple vista. Bienvenido al lado alternativo. Yo soy Tony Whitburn y estamos a punto de emprender un viaje en el tiempo hacia la Gran Manzana, donde las cosas no son tan idílicas como las películas nos han hecho creer. Esta es la vida en Nueva York según los Strokes, y como una banda que se caracteriza por su cruda sinceridad, no pierden el tiempo para abrir con una canción que nos deja preguntándonos lo mismo que su título. Is This It comienza con un clip en reversa, y según el mismo Julian, esto es para evocar la idea de una banda del pasado que viajó al futuro para crear su disco. Pero más que ello, para mí se siente como un borrón y cuenta nueva, como si ese sonido analógico finalmente quedara atrás. Y es que a diferencia de las bandas en las que se inspiraron los Strokes, ellos nos hablan de algo más que pasarlo bien y hacer ruido. Las historias que encontramos a lo largo del disco siempre tienen dos elementos en común: ser joven y vivir en Nueva York, razón por la cual Is This It pisa tan fuerte como la primera canción del álbum. A través de ella, Julia nos habla de sus ligues de una noche y nos muestra la apatía de la juventud cuando todo aquello que les prometieron no se volvió realidad. Por ello, esta canción nos lanza constantemente la gran pregunta: ¿esto es todo? Demostrando que incluso al vivir las típicas cosas que uno esperaría en su juventud, nada puede ocultar el hecho de que nunca estaremos satisfechos del todo. En The Modern Age ahondamos un poco más en la idea de la apatía generacional. Líneas como nos dejan ver esta tendencia de la juventud de Nueva York para pasar de la diversión al aburrimiento en un abrir y cerrar de ojos. Esto se debió en parte a la falta de dirección que la ciudad experimentaba en aquellos tiempos. La situación política y social de Nueva York no daba para más. Las drogas eran el escape número uno, y Julia nos lo muestra a detalle en la siguiente canción. Soma es muy interesante y hace referencia a la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En ella, la soma es una droga que se utiliza para mantener a la población bajo control y en un perpetuo estado de felicidad a base de ignorancia. Por supuesto que esta felicidad es artificial, pero también es adictiva, y Julian lo sabía tan bien que nos lo deja ver en las primeras líneas. En esencia, esta canción nos está diciendo que la aburrida juventud consumirá lo que sea para evadir la realidad, ya sea en forma de drogas o pasatiempos vacíos. Barely Legal es la canción más obvia del disco y otro golpe de realidad cuando se trata de lo que sucedía en Nueva York en aquellos tiempos. En ella, Julia nos habla de un ligue que apenas alcanza la edad del consentimiento, pero por nefasto que suene hoy en día, esta era la realidad de la escena en la que surgieron los Strokes. No era raro ver a personas que recién alcanzaban los 18 o que ni siquiera los habían cumplido en las tocadas de bandas alternativas, ligando con los miembros de esas bandas o entre ellos mismos. Y si viviste tu adolescencia en los 2000, sabes perfectamente de lo que hablo. Aunque bueno, debemos reconocer que a diferencia de los rockstars que inspiraron a los Strokes, Julian tuvo la decencia de esperar a que la chica fuera legal.
Someday es quizá la canción más melancólica del disco, y yo la veo como lo que Julian piensa la mañana siguiente después de los eventos de Barely Legal. Esta canción es la historia de alguien que añora su juventud y que ahora se siente atrapado en la rutina de un trabajo y las relaciones por inercia. Lo curioso es que para el momento en que Julian la escribió, no podía tener más de 22. Si tú ya pasaste esa edad, quiero que recuerdes lo que te preocupaba en aquel entonces. Probablemente acabar la carrera y dejar la casa de tus padres. Pero este no es el caso para Julian a partir de este punto. Aquí tenemos la imagen de alguien que fue forzado a vivir demasiado rápido, como según nos cuenta Nick Valenci. Cuando creces en Nueva York, ves y haces cosas demasiado pronto. A los 13 ya era un neoyorquino hastiado, con un café en la mano y un cigarro en la otra. Solo tienes 13, pero te comportas como si tuvieras 20. Porque la Nueva York en la que crecieron los Strokes era un sitio salvaje que te obligaba a perder tu inocencia para sobrevivir. Y en la sexta canción, esta tendencia continúa. Alone Together nos muestra un personaje resignado y consumido por la ciudad, quien se siente igual de aislado estando solo que en compañía. De allí el título, Alone Together, da igual. También podemos ver cómo este personaje que alguna vez fue un alma con espíritu, sucumbió ante las ideas capitalistas de la ciudad, y esto se hace notar en líneas como... Y este estado de vivir en automático sin duda se abre paso hasta infectar su vida personal y sus relaciones, como veremos a continuación. En Last Night, la canción más popular y bailable del disco, Julian nos plantea un escenario donde nuestro personaje va a visitar a su novia bajo la promesa de que se acostarán esa noche, pero al llegar, él se da cuenta de que la relación no tiene sentido. No obstante, la manera en que llega a esta conclusión es bastante existencialista. Por ello cabe hacerse la pregunta, ¿qué sucedió la noche anterior para que decidieran tirarlo todo? La respuesta se encuentra en el coro. Fuera del contexto del álbum, esto se puede interpretar como que nadie jamás comprenderá del todo cómo funcionan las relaciones. Pero dentro del álbum, Julian nos está diciendo que la ciudad finalmente lo rompió. La pérdida de la inocencia, el conformismo de la población y hasta los cambios políticos son eventos que tenían a Nueva York en la incertidumbre. Y Last Night es el momento en que la ciudad finalmente le pasa factura a ambos personajes. Ella diciéndole a él que se siente decaída todo el tiempo y sin ganas de nada, y él afirmando que no le importa porque tiene sus propias preocupaciones. Una visión poco saludable, pero ciertamente realista, de lo que es mantener una relación en una ciudad que te consume. Y aunque esto no es más que una impresión mía, siempre me ha parecido que la novia de Julian en Last Night es la misma chica de Barely Legal, con quien inició una relación por inercia, y por ello en Alone Together, Julian se muestra tan indiferente. Pero bueno, solo es una suposición. Hard to Explain es un punto y aparte en esta historia, porque se trata de un pequeño relato sobre lo que es tener una banda en Nueva York. Aquí, Julian nos presenta un cazatalentos que puso el ojo en los Strokes y ahora trata de ficharlos. Esto lo podemos ver en líneas como... Pero más adelante, también nos damos cuenta de que el cazatalentos es un sujeto mayor que solo está haciendo su trabajo y a quien tampoco le importa tanto la banda. Julian se da cuenta de esto, pero como el joven indeciso que es, no se atreve a rechazarlo y por ello el coro tiene tantas afirmaciones contradictorias que resultan difíciles de explicar. Pero al final, esa chispa de juventud gana y los Strokes siguen haciendo las cosas a su manera. Removida de la versión estadounidense después del 9/11 para no generar polémica, New York City Cops es la canción más turbia del disco. El tema comienza con unas palabras que podrían interpretarse como Julian recordando las reglas de la calle y visitando a una de sus amigas clandestinamente. Pero alguien lo ve y llama a la policía pensando que es un ladrón. Mientras tanto, su amiga lo encierra en el baño cuando la policía le pregunta cuál es el alboroto y Julian se escapa por la ventana. Pero luego tenemos la imagen de que estos dos están involucrados en algo ilegal que nunca se especifica, aunque parece bastante serio. Y esto me lleva a creer que en realidad no es Julian el protagonista de la canción, sino dos jóvenes criminales que se la pasan huyendo de la policía.
Sea cual sea el caso, la idea es la misma. Los oficiales de Nueva York son bastante inútiles cuando se trata de atrapar a los malos. Y los de acá también. Trying Your Luck es quizá la canción más ignorada del disco, pero al menos para mí, su mensaje es uno al que vale la pena ponerle atención. Es de hecho un recordatorio muy real de lo que es transitar por una ciudad como Nueva York, y es que en medio del caos de tal metrópolis, todo es cuestión de suerte. No sabes si al cruzar una avenida tendrás un accidente, si te toparás con alguien armado, o si encontrarás al amor de tu vida. Pero tienes que correr el riesgo, no hay otra manera de vivir en Nueva York. Y ese es el mensaje. Cada día es una apuesta en el que debes probar tu suerte. Por último, Take It or Leave It cierra el disco como un sumario de todas las experiencias que vivimos a lo largo de él. Y es que después de conocer el lado más salvaje y corrupto de Nueva York, la visión romántica de la ciudad se transforma en un escenario realista al que solo es posible aproximarse de dos maneras: lo tomas o lo dejas. En mi opinión, la banda decidió cerrar con Take It or Leave It por la misma razón que decidió abrir con Is This It. Ambas canciones son una imagen impactante de lo que fue vivir en una de las épocas más salvajes para Nueva York. Por supuesto que hoy en día la ciudad es más segura y se volvió el epicentro de la cultura pop gracias al boom de los 2000, pero los Strokes vivieron en ella mucho antes de que fuera bautizada como una jungla de concreto donde los sueños se hacen realidad. Y su visión es sin duda una de las más acertadas cuando se trata de la experiencia neoyorquina. Is This It definió el rumbo de la escena alternativa en el nuevo milenio, y quizá también fue la última gran pieza de arte que nos regaló la ciudad, antes de perder para siempre la poca inocencia que le quedaba. Por ello, en su 20º aniversario, no hay mejor manera de viajar en el tiempo que escuchar Is This It y recordar los años en los que aquella salvaje Nueva York todavía se sentía como nueva. Porque puede que el mundo jamás vuelva a ser el mismo, pero mientras tengamos a los Strokes, siempre tendremos una manera de volver a la Gran Manzana y explorarla al alcance de unas notas. A día de hoy no cabe duda de que Room on Fire es uno de los mejores discos de los Strokes. Para algunos fans es de hecho el mejor disco de la banda, aunque sin duda es un trabajo que también deja muchas preguntas al aire. Por ejemplo, ¿alguna vez te preguntaste por qué Room on Fire tiene esas pausas entre canciones? ¿Por qué la producción se escucha un poco dispareja? ¿O por qué la mayoría solo ubica este disco por Reptilia? Bueno, eso se lo debemos a Guitar Hero, pero esa es otra historia. La que concierne a Room on Fire, sin embargo, es bastante más caótica de lo que imaginas. De hecho, el caos que fue la creación de este disco es digno de una película dramática, con tensiones entre los miembros, presión discográfica y hasta un par de traiciones en algún momento. No obstante, el tiempo ha probado que al igual que el Unplugged de Nirvana, la creación de este disco apuntaba a ser un completo desastre, pero terminó saliendo sorpresivamente bien. Por ello en este video echaremos un profundo vistazo al caos que hubo detrás de Room on Fire para comprender por qué este disco resultó de la manera en que lo hizo y cuál fue su impacto en la carrera de la banda. Esta es la compleja historia de Room on Fire, que también es un título muy adecuado para lo que pasaba en ese momento. Y es que verán, los Strokes estuvieron 1 año y medio de gira con Is This It, tiempo que les sirvió para darse cuenta de cómo se mueve de verdad el negocio discográfico. Y aunque esto suene a madurar en la industria, más bien pasó todo lo contrario. Los 5 empezaron a sentir la presión de la disquera, y en vez de tomarse su tiempo para que las cosas salieran de manera natural, cambiaron su enfoque para escribir y lanzar el siguiente disco tan rápido como fuera posible. El plan de los Strokes era entrar en el estudio inmediatamente después de terminar la gira. Por ello, en el legendario concierto del $2 Bill de 2002, ya estaban tocando canciones como Between Love and Hate y Meet Me in the Bathroom, que también es el libro del que sacaré varias citas para este video, como la que nos comenta su manager Ryan Gentles sobre la presión discográfica. Tan pronto como se publicó Is This It, sintieron que debían lanzar otro disco. No querían ser uno de esos grupos que van y vienen y de los que solo conoces un álbum, así que comenzaron a componer a toda prisa para grabar Room on Fire. El problema es que para entonces, muchas de las cosas que mencioné en mi análisis de Is This It ya le estaban pasando factura a la banda, sobre todo eso de vivir demasiado rápido. De hecho, el mundo en general iba demasiado rápido. En 2003 había un gran sentimiento de amargura por cosas como la invasión de la OTAN en Irak, a la cual muchos artistas se oponían rotundamente. De allí nacieron álbumes como Hail to the Thief, que criticaban las políticas del momento. Y hablando de Radiohead,
Para finales de la gira de Is This It, un ejecutivo de la discográfica le sugirió a los Strokes cambiar de productor, y entre varios nombres, el de Nigel Godrich, quien ha producido 7 de los 9 álbumes de Radiohead, le llamó la atención a Julian. Pero pasa que esta decisión no se la comunicaron a Gordon Raphael, su productor original, y con quien habían trabajado también. De hecho, Gordon esperaba trabajar con ellos en Room on Fire, y cuando se enteró de la fecha de las sesiones, se presentó en el estudio para grabar con la banda. Pero una vez allí, vio el nombre de Nigel en vez del suyo. Cuando le preguntó a Julian por esto, él simplemente le dijo: "Sí, queremos ver si podemos sonar como Radiohead. Su sonido es increíble". Para Gordon, esto fue una traición, y aunque más tarde la banda y él volverían a trabajar juntos, el golpe a la relación entre ambos provocaría que las sesiones nunca volvieran a ser lo mismo. Sin embargo, ahora tenían al legendario productor de Radiohead a cargo del disco. ¿Y has escuchado eso de que los Strokes grababan en analógico para después pasarlo a digital y conseguir ese sonido retro? Bueno, eso fue justo lo que intentaron hacer con Nigel, pero ya desde aquí las cosas no estaban resultando. Según J.P. Bowersock, un profundo amigo de los Strokes, Nigel es un maestro a la hora de trabajar con cinta magnética. No podías pedir a nadie mejor para que los Strokes, que grababan en digital, trabajaran en analógico. En teoría parecía buena idea, pero sus métodos eran completamente distintos. Y al respecto, Steve Ralbovsky, un ejecutivo de RCA que estuvo presente durante las sesiones con Nigel, nos comenta: "Duraron 10 días juntos, trabajaron en Meet Me in the Bathroom y un par de canciones más. Para Nigel fue muy difícil seguir su método. Él quería grabar todo junto para después quitar o agregar, pero Julian quería grabar cada instrumento por separado. Sumado a esto, Nigel no dejaba entrar a nadie al estudio, cosa completamente opuesta a lo que sucedió con Is This It, y que cambiaba por completo la atmósfera de trabajo. Aunque en teoría esto suena profesional, recordemos que en este punto los Strokes todavía eran unos chicos que lo habían armado en grande, pero no tenían esa visión tan profesional a la hora de ir al estudio. Si se habían entendido tan bien con Gordon, es porque con él se podían relajar y verlo como algo más que estrictamente trabajo, pero Nigel veía las cosas de otra manera, y esto generó muchas diferencias que, una vez más, JP nos menciona. Asistí a todas las sesiones que tuvieron con Nigel, pero él no me dejaba entrar a la sala de control. No quería que lo molestaran. Pensé, comprendo que eres el productor y sabes que mi respeto por ti es inmenso, pero puedo traducir lo que los Strokes están pidiendo. No me dejó hacerlo. El problema era que tanto Julian como Nigel tenían ideas muy fuertes sobre lo que debían hacer en el estudio, y cuando ninguno se dio, la banda se dio cuenta del error que había sido despedir a Gordon. El resultado fue que poco después llamaron a su viejo y confiable productor para encargarse de Room on Fire, pero en un estudio distinto, con un aire distinto y comenzando desde cero. Y a pesar de que sí existen grabaciones de los Strokes hechas por Nigel Godrich, se puede contar con una mano a las personas que las han escuchado. Steve Ralbovsky es una de ellas y afirma que suenan increíblemente limpias. Hasta la fecha nunca se han filtrado, aunque podemos imaginar que se trata de un sonido impecable y, en efecto, un híbrido entre los Strokes y Radiohead. Pero supongo que no lo llegaremos a saber en mucho tiempo. El fiasco de Nigel dejó a la banda desmoralizada y presionada, porque como si esto no fuera suficiente, ya habían desperdiciado 2 semanas en el estudio y la disquera no les perdonaba una, ni siquiera por la intensa gira de la que venían. Según Mark Spitz, quien seguía de cerca la carrera de la banda, habían ojos observando en todo momento. Pasado el tiempo me di cuenta de por qué la discográfica estaba tan metida en el proceso. No estaban al pendiente de Is This It, que llevaba más de un año en el mercado. Estaban al pendiente de la continuación. Así que con Gordon nuevamente a cargo de la producción, la disquera les dio 3 meses exactos para grabar el álbum. Pero como la vida es una perra a veces, pronto le demostró a la banda que, a costa de su ego, Nigel tenía razón. Grabar todo junto para este álbum era mucho más lógico, en especial ahora que tenían el tiempo justo. Pero los Strokes estaban empeñados en trabajar Room on Fire como si fuera una extensión de Is This It, tardándose más del doble al grabar todo por separado, y por esto las canciones tienen esas pausas antes de iniciar. Lo más probable es que esos segundos muertos sean el metrónomo de entrada de la batería, que suele ser el primer instrumento que se graba en el estudio. Pero como estaban tan cortos de tiempo, no llegaron a quitar esos segundos del máster, solo pudieron silenciarlos, lo cual crea ese efecto que de cierta manera interrumpe el flujo del disco. Al respecto, Julian ha dicho que esas pausas están allí para que el oyente sienta que está escuchando el disco en analógico,
Aunque en los vinilos y en los cassettes solo tienes pausas así de largas entre canciones cuando tienes que cambiar la cara. Otros dicen que Room on Fire tiene esas pausas porque era demasiado corto y la disquera le pidió a los Strokes alargarlo como diera lugar. Pero, siendo honestos, la explicación más lógica sigue siendo que al disco le faltó pulir un poco por lo cortos que estaban de tiempo. Y bueno, a esto hay que sumarle la baja moral y el cansancio de todos. Un artista que ha estado de gira 1 año y medio vuelve a casa para descansar, pero ellos llevaron su energía al límite gracias a ese miedo de caer en el olvido. Por ello, Whatever Happened es la canción más adecuada para iniciar el disco. En la más pura ironía y el más pesado hartazgo, Julian inicia diciéndonos: las siguientes 2 canciones hablan de situaciones muy parecidas a las de Easy Sid. Reptilia es nuevamente una imagen del caos neoyorquino en el que crecieron los Strokes, y Automatic Stop habla de esas relaciones por inercia que la banda abordaba tanto en el primer disco. Pero a partir de 1251, o 1251 como lo leemos por acá, las cosas dan el verdadero giro. Aquí, Julian se empieza a mostrar aburrido de ese típico estilo de vida que uno supuestamente debe llevar siendo joven, y a lo que es más, abre la canción diciéndonos que ya está viejo para esas cosas. You Talk Way Too Much también es una canción muy peculiar. En ella, Julian literalmente le pide a alguien que deje de hablar y le permita pensar. Uno podría dilucidar que está hablando de una novia, pero considerando el contexto en el que se encontraba la banda, creo que es acertado decir que esta canción habla de su relación con la disquera. Y esto lo puedo notar al ver que la canción tiene un fuerte énfasis en las decisiones y el tiempo, con Julian literalmente pidiendo más en el coro. Esto para mí refleja lo cansados y presionados que estaban los Strokes en ese momento. Between Love and Hate nos muestra nuevamente una relación que se desmorona, y aunque esta sí está enfocada en las relaciones de pareja, el aburrimiento y la desesperación de la banda se hacen cada vez más presentes, tanto que acaban la canción de manera abrupta y sin dar explicaciones. Meet Me in the Bathroom, sin embargo, está mucho más trabajada, tanto que tiene un significado de doble filo. Por un lado, Julian nos sigue mostrando las dañinas tendencias de la industria en líneas como: refiriéndose que a los ejecutivos no les importa de verdad lo que hagas siempre y cuando les dé dinero. Pero por otra parte, esta es otra de las críticas de Julian a su padre. Al parecer el desencanto con la industria corría desde hace mucho en la familia Casablancas. Under Control es quizá la canción más pesimista del disco. En ella Julian básicamente nos dice que no tenemos control sobre nada y que las cosas solo hay que dejarlas pasar, algo que reflejaba muy bien lo que estaba pasando con la banda en ese momento. The Way It Is, por el contrario, es la canción más enojada del disco. Todo este tema gira en torno a la frustración, y aunque empieza con la imagen de una pareja que ya no se aguanta, Julian eventualmente pasa a desahogarse en general con frases como: sin duda una bomba de tiempo a punto de explotar, tal como lo demuestra al inicio de la que se ha convertido en mi favorita de Room on Fire, The End Has No End. Esta es la crítica más consciente que la banda nos da a lo largo del disco y uno de los momentos donde más unidos suenan. Sin duda, Julian hablaba por toda la banda aquí cuando demostró la inconformidad en la que se encontraban sumidos, pero también al aceptar que era parte del ciclo vicioso en el que ellos mismos se habían metido. A pesar de sonar tan adecuada como para encajar en Easy Sid, la amargura de sus puntos de vista se contraponen directamente con esa inocencia que todavía se escuchaba en su debut. Líricamente, Room on Fire es un disco mucho más brutal, y con I Can't Win, la banda nos deja ver por última vez la carga que conlleva ser el centro de atención. Uno sabe que no hay manera de ganar cuando tantos creen que pueden criticar lo que haces sin hacerlo ellos mismos ni conocer todo el proceso que hay detrás. Esta canción es Julian diciéndonos, pues no sé cómo darles gusto. Y tal como un presagio, fue justo lo que sucedió con la crítica de Room on Fire. Mientras unos pensaban que el álbum era una legítima evolución en el sonido de la banda, otros como Pitchfork lo veían como Easy Sid parte 2, llegando a decir que era más bien un gemelo idéntico. De una u otra forma, el álbum le había pasado factura a los Strokes, incluso antes de salir. La salud de los 5 se estaba deteriorando, al igual que la relación con su disquera, su productor, su manager y hasta ellos mismos.
Pero entonces, ¿por qué a pesar de la pesadilla que fue grabar este disco y la tensión a su alrededor, Room on Fire sigue siendo tan bueno? La respuesta es bastante simple, porque si algo conservaron los Strokes de su debut, fue la cruda honestidad que siempre acompaña su trabajo. Puede que Room on Fire haya sido pensado como un álbum más comercial que Is This It, pero los Strokes no eran una banda meramente comercial. Sí, habían logrado el éxito comercial, pero el espíritu nadie se los quitaba. Seguían siendo unos chicos que querían hacer ruido, y por ello a pesar de tratar de ser una banda más comercial, su ética de trabajo seguía siendo muy honesta a la hora de componer. Room on Fire se siente como si los Strokes hubieran comenzado a componer el disco en plan, oigan chicos, hay que escribir un número 1. Pero a medio camino se dieran cuenta de que eso no es a lo que apuntaban, y en su lugar cambiaron de dirección hacia un camino más genuino. En vez de seguir hablando de adolescencia, hablaban de su desencanto con la fama, de la presión discográfica y de cómo preferían ser olvidados si eso los dejaba descansar. Poco iban a saber que de hecho estaban creando una pieza memorable. Ya sea que solo conozcas Room on Fire por Reptilia, o seas un fan a morir de los Strokes, su segundo álbum es sin duda una experiencia para recordar. Fuera de esas pausas random y lo mucho que la banda aumentó la agresividad comparada con su debut, Room on Fire es precisamente eso, el testimonio de una banda atrapada en un lugar a fuego lento, pero que a su vez estaban que arden en la que quizá fuera la explosión de creatividad más intensa de su carrera. ¿Quién diría que solo 3 años después, su siguiente álbum causaría el doble de polémica? Pero esa es una historia para otra ocasión. Y esa fue la historia de Room on Fire, un disco que sin duda ha dejado huella en más de un fan de la banda y que tiene varias de mis canciones favoritas de los Strokes. En fin, si te ha gustado el video, no te olvides de darle a like, de suscribirte y compartirlo, así como de dejarme tus opiniones sobre Room on Fire aquí abajo en los comentarios. Te dejo también mis redes sociales por si quieres seguirme y ver mi lado menos youtuber. Y ya sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima. Los 2000 fueron geniales, pero trajeron consigo una maldición muy peculiar para las bandas alternativas, y va más o menos así. Su primer disco es una obra maestra, su segundo disco es bueno, y el tercero es el peor, o al menos hasta que sale el cuarto. Si bien en retrospectiva esto no es verdad y nuestras bandas favoritas mantuvieron una calidad musical muy buena, en su momento sí se sintió como si estuvieran lejos de ser los pioneros que alguna vez fueron. Le pasó a Interpol con Our Love to Admire y un año antes le pasó a The Strokes con First Impressions of Earth. Tanto que algunos se olvidaron de los Strokes a partir de este disco y solo volvieron a escucharlos cuando lanzaron The New Abnormal. Pero ¿qué tan bueno o malo es First Impressions of Earth en realidad? Bienvenido al lado alternativo, yo soy Tony Whitburn y hoy finalmente toca adentrarnos en First Impressions of Earth, el álbum que quizá más polémica le ha causado al quinteto de Nueva York. Para comprender por qué esto fue así, debemos volver a 2004. Tan solo un año después de que Room on Fire fuera lanzado, los Strokes ya habían compuesto nuevo material. Sin embargo, seguían de gira y los excesos les empezaron a pasar factura. Más concretamente a Albert, que para aquellos tiempos empezó a experimentar con drogas fuertes y a componer material casi exclusivamente para él solo. Basta con ver que su debut salió al mismo tiempo que First Impressions of Earth, por lo que uno de los Strokes ya no estaba tan comprometido con la banda. Y miren que a diferencia de otras bandas donde alguien claramente es el líder, en los Strokes cada miembro es de vital importancia, menos el pobre Fab que es como Ringo. Entonces no es como que Julian pudiera llegar un día y decir, a ver, aplíquense o los corro. De hecho, Julian estaba tan intoxicado como Albert y el resto de la banda se volvió apática y distante sin un claro liderazgo. Por ello cuando en 2005 First Impressions of Earth fue grabado, les tomó 10 meses en comparación de los 2 que tomó Room on Fire. Las sesiones sencillamente no estaban saliendo bien y gracias al cansancio de todos, la banda aportaba lo mínimo de su parte. Aunque bueno, Albert sí aportó algo importante, y es que como suele pasar con las bandas que se vuelven grandes, en algún momento cambian de productor. Todos estaban cómodos con Gordon Raphael, que había trabajado con ellos desde Is This It, y cuando intentaron trabajar con Nigel Godrich de Radiohead en Room on Fire, más temprano que tarde se dieron cuenta de que no iba a funcionar. Pero Albert estaba empeñado en que un tal David Kane les produjera el disco, y los demás terminaron cediendo y haciendo a Gordon a un lado. Muchas veces no se tiene en cuenta la importancia de Gordon, pero él era básicamente el sexto Stroke. Durante sus primeras giras él salía con ellos para asegurarse de que el sonido en vivo fuera igual que en los álbumes, e incluso lo pusieron como miembro en el artwork de Is This It. El sonido de los Strokes, el original, se debió a este hombre.
Pero un día la banda le dijo muchas gracias y lo sacaron del estudio a medio álbum. No, de verdad, Gordon ya estaba trabajando en algunas canciones de First Impressions of Earth cuando la banda le dijo que pues siempre no. Por eso el disco tiene notorios cambios de sonido en algunas canciones. Pero bueno, aunque ya no tuvieran a Gordon, tenían a David que entre otros había trabajado con Paul McCartney y Sublime. Seguro que algo bueno podía salir de ello, ¿verdad? Quiero decir, The Strokes consiguieron un sonido más limpio y profesional, pero al final esto resultó contraproducente para su fandom, que básicamente estaban acostumbrados a escuchar a una banda de garage. Parte del atractivo de los Strokes era que sonaban como si tú pudieras hacer lo mismo con tu banda, y First Impressions of Earth se alejó mucho de esa filosofía en favor de un sonido más pop. Naturalmente, los fans pusieron cara de "what" cuando escucharon el disco por primera vez. Los más leales le agarraron el gusto y se quedaron, pero muchos otros se alejaron. Por ello y más que nunca cabe preguntarse, ¿es First Impressions of Earth el verdadero antes y después de los Strokes? De ser el último disco que lanzara la banda, podríamos decir que sí, pero considerando que todavía falta analizar sus próximos 3 álbumes, First Impressions of Earth, de hecho, se escucha como algo que más bien debía suceder. The Strokes ya no eran la banda naive de Nueva York que solo hablaba de pasarla bien un rato. Poco a poco sus canciones se volvían más densas, e irónicamente nos podemos dar cuenta desde You Only Live Once. La canción con el título más millennial jamás escrito nos recibe con la desalentadora imagen de alguien que ya no intenta hacer las cosas porque todo le parece insípido, como si estuviera aburrido de la vida misma, cosa que contrasta bastante con el sonido optimista de la canción, que pareciera decirnos que todo irá bien. Sin embargo, en Juicebox nos damos cuenta de que Julian hablaba en serio con eso de estar harto. La desesperación en su voz es palpable, y de hecho es como si un Julian cínico hablara sobre la fantasía de Nueva York y lo equivocados que están todos sobre la ciudad y la fama. Si esta canción es algo, es un testimonio de lo abrumador que resulta ser el centro de atención. Heart in a Cage debe ser tranquilamente la canción más ácida del disco. Literal empieza diciendo que Julian se siente bloqueado creativamente y obligado a escribir canciones que venden en lugar de lo que de verdad quiere decir. El video es un fiel testimonio de esto y una de las contadas ocasiones en que los Strokes nos dejan ver con claridad lo que pasaba tras bambalinas. Razorblade es una de las pocas canciones que llegó a ser producida por Gordon y por ello tiene un sonido tan parecido a lo que conocíamos. Pero los viejos y divertidos Strokes llegan hasta ahí, porque la canción nos habla de alguien que está tan harto de su relación que preferiría cortarse las venas. Solo basta ver la metáfora del segundo verso cuando Julian nos dice que la navaja podría cortar la cuerda que lo ata a la chica, o mínimo su garganta, sin mencionar que el coro literalmente dice "no me importa si te mueres". Si Heart in a Cage es la canción más ácida, Razorblade sin duda es la más oscura, pero eso no significa que On the Other Side no sea pesada. La canción empieza diciendo "estoy cansado de todas las personas que conozco", y si esto no es un reflejo de lo que pensaba Jules de la banda, entonces no sé lo que será. Mi frase favorita de esta canción sin duda es "los odio a todos y me odio a mí mismo por odiarlos". Quiero decir, así o más claro que hablaba de la pandilla. Vision of Division es una de las canciones menos amargas del disco, pero no te dejes engañar. Eso es poco decir cuando te enteras de que habla de lo distante que se siente Julian en su relación con Juliet, y encima ese instrumental es uno de los más oscuros del disco. En mi opinión, una de las canciones más disfrutables, a pesar de que sigue la frustrada temática de First Impressions of Earth. Ask Me Anything es por fin un respiro de aire fresco luego de la locura que ha sido hasta ahora. Esta canción es una especie de limbo mental en el que Julian ve las desgracias del mundo, pero está demasiado ensimismado en su mente como para decir algo. Electricity Escape es otra de las canciones producidas por Gordon, y en esta ocasión Jules nos habla un poco de lo mismo que en Ask Me Anything, el ver cómo el mundo gira demasiado rápido sin que te dé tiempo a reaccionar. Y finalmente Killing Lies es la última donde Gordon estuvo involucrado. El noveno tema nos habla de mentir para evitar problemas, pero meterse en ellos de todas formas por la mentira. Es una paradoja de cómo las cosas se salen de control cuando más quieres controlarlas. Luego tenemos Fear of Sleep, que es una oda a la paranoia inducida por el cansancio. Literal, Julian nos deja ver que se quería alejar de todos, pero lo persiguen hasta en sueños y ahora tiene miedo de dormir. 15 Minutes, sin embargo, es como despertar del sueño más loco que has tenido y como si nada hubiera pasado. Julian se repite a sí mismo esta idea para justificar todo lo que hizo en la realidad. Por eso mi frase favorita de esta canción es: las cosas llenas de odio que quieres decir, el tiempo las volverá una broma.
15 Minutes termina con Julian contando las cosas que vio en el sueño. Lo irónico es que no llega al 15, sino que se queda en el 12 y la canción termina de súbito. Pero enseguida tenemos mi favorita, Eyes of the World. Y es que no hay canción más First Impressions of Earth que esta. En ella vemos que Julian finalmente despertó y ahora sí denuncia todo lo que está mal con el mundo. Tanto que al final la canción termina de súbito como si una bomba hubiera borrado todo del mapa. Pero mientras tanto tiene toda la energía que uno quiere escuchar de los Strokes desde el inicio del disco. Lamentablemente solo quedan 2 canciones y ninguna de ellas se parece a Eyes of the World. Evening Sun es más bien otra nostálgica reflexión sobre la fama y la industria, y un dato curioso es que fue coescrita por Fab. Así que sí, podríamos decir que él es el Ringo de los Strokes. Por último tenemos Red Light, que en mi opinión tiene la metáfora más interesante del disco, y es que dentro de la canción, Julian se refiere a la luz roja de un semáforo y de una cámara cuando está grabando, pero un tercer significado es que las luces rojas indican peligro. Si te pasas un alto, chocas, y si haces algo indebido en cámara, tu carrera se termina. Esto para mí es algo que complementa muy bien la manera en que la banda se sentía, presionada por las miradas y con la necesidad de detenerse por completo. El disco termina con la frase, el cielo no es el límite y nunca sabrás cuál es, como referencia al desenfreno al que aún se enfrentaban los 5. Sin duda First Impressions of Earth fue en su momento el disco más autobiográfico de los Strokes como banda. No es solo Julian el que ventila sus problemas aquí, sino el resto de los miembros que parecen tocar con una agresividad inusitada. En lo personal, la línea de bajo y batería de Juicebox todavía me hacen sentir la ira que Fab y Nikolai debieron tener en aquel momento al ver que su banda se estaba cayendo a pedazos. Y ni hablar de Albert y Nick. Las guitarras, aunque presentes, se sienten cansadas y distraídas, pero son estos detalles los que hacen que el tercer disco suene tan puro. Pocas veces una banda tan despreocupada como los Strokes nos han mostrado el lado de la fama que nadie quiere ver, y aunque resulte en un maremoto de cinismo, quienes lo entendieron se dieron cuenta de que a pesar de sus defectos, este fue en su momento el álbum más honesto del grupo. Así que los Strokes básicamente usaron el arte como terapia. Todo lo que tenían que decir lo dijeron, y ahora que estaban liberados, podían volver a ser la banda despreocupada que todos amábamos. ¿Verdad? Engels es todo un caso, y mira que eso es poco decir para los Strokes, ya sea por el notorio cambio de sonido, el estilo o la producción. Este álbum terminó de hacer lo que First Impressions of Earth no, dividir para siempre a los fans. A algunos les gustó el nuevo sonido retrofuturista, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que los Strokes no dieron el 100% en su nuevo material, ni por haberse tomado 5 años para lanzarlo. Por eso hoy en el lado alternativo, nos adentraremos en el que sin duda fue el punto de quiebre para los Strokes y analizaremos los hechos que darán respuesta a la gran pregunta. ¿Es Engels tan malo como lo recordamos? Para ello hay que volver al 2007. Y es que al terminar la gira de First Impressions of Earth, por fin la banda se tomó un descanso. Nick, Fab y Nikolai aprovecharon sus vacaciones para descansar de la música, pero Julian empezó a trabajar en su álbum en solitario, y mucha de su creatividad quedó plasmada en Phrases for the Young, que está lleno de la energía que tanto extrañaban los fans de Is This It, pero con el toque retro que tanto le gusta a Jules. Parte del mito de que los Strokes trabajaron en Engels por separado tiene mucho que ver con que Julian se encontraba promocionando su nuevo álbum al mismo tiempo que trabajando con la banda. En realidad compusieron todas las canciones juntos, pero sí que lo grabaron de manera remota y dispersa. A veces durante las sesiones, solo uno de ellos estaba allí. Pero, ¿sabes? Todo esto era fácilmente solucionable. Se juntan a grabar 2 mesecillos y ya está, ¿cierto? Pues no, porque había un gran problema. Y es que, ¿notaste que no he mencionado a Albert? Es porque él la estaba pasando muy mal. Su adicción a la heroína se había agravado tanto que lo tuvieron que meter a rehabilitación justo cuando la banda se quería juntar a componer, así que tuvieron que aplazarlo. Luego medio empezaron sin él, luego Albert llegó pero con síndrome de abstinencia, luego dejó de ir pero les mandaba tomas desde su casa, en fin, un desastre. Por eso tardaron 2 años en componer y grabar 18 canciones, de las cuales solo 10 terminaron en el disco, y aún así se siente que son demasiadas. Engels cambió por completo la manera de componer, grabar y trabajar un disco para los Strokes. Todo el mundo estaba en su mundo, y por ello a veces se siente que lo que tenemos en Engels son las obras de la creatividad que los miembros le ponían a sus otros proyectos. El disco suena muy disperso, y es que a diferencia de First Impressions of Earth, Engels no tiene siquiera una línea temática, y cuando salió, ni se diga. La crítica no se puso de acuerdo consigo misma, y los fans lo odiaron. Algunos dejaron de escuchar a los Strokes por completo gracias
gracias a este disco. Pero resulta curioso porque también se vendió mejor que First Impressions of Earth al principio y entró en más listas como el número 1. Así que con todo esto en mente, ¿es Engels de verdad tan malo como lo recordamos? La respuesta es no, solo es un álbum que se siente muy disperso la primera vez que lo escuchas, pero cuando piensas en hacia dónde fueron los Strokes después, tiene todo el sentido del mundo. Aunque no voy a mentir, también se siente que tomaron decisiones muy extrañas para la producción. Por ejemplo, la manera en que suena la voz de Julian desde Machu Picchu. Veníamos acostumbrados a escuchar una voz ronca y distorsionada, pero en la primera canción de Engels nos recibe a alguien nasal y ultra comprimido que nos hace preguntarnos si de verdad estaremos escuchando a Julian. Eso sí, cuando digerimos el detalle tenemos unas guitarras preciosas, aunque demasiado puntiagudas a comparación de lo que habíamos escuchado hasta ahora. Siempre me ha parecido que Engels es el antes y después de los Strokes. Aquí fue donde definieron que ya no querían ser solo una banda de rock naive, sino darle más textura y presencia a su sonido. Pero perfeccionar la técnica lleva tiempo y por ello resulta extraño escuchar el cuarto disco, incluso hoy en día. Eso sí, la banda nos brinda un poco de familiaridad desde las primeras notas de Under Cover of Darkness. Ese riff tan reconocible y el ritmo despreocupado de la batería nos reciben como el abrazo de un amigo al que no hemos visto en años y nos hacen pensar que por esta clase de canciones valió la pena la espera. Pero luego vuelve Julian con ese performance tan raro suyo y bueno, solo diré que cuesta un poco adaptarse al cambio. Two Kinds of Happiness es una canción peculiar. La voz de Julian sigue siendo hipernasal aquí, y la letra tan melosa para los Strokes la vuelven una pieza verdaderamente rara de escuchar. You're So Right Feels So Wrong. No, ya en serio. You're So Right es una de esas canciones que te hace comprender por qué Engels fue tan criticado. Esta balada semi-electrónica se siente simplona y como si no fuera a ningún lado musical, ni líricamente. Como un B-side que por alguna razón terminó en el disco. Y aunque al final es pegajosa de una u otra manera, sin duda ningún fan espera escucharla en vivo. Afortunadamente llegamos a Taken for a Fool, que junto a Under Cover of Darkness es una de las canciones más accesibles del álbum. Taken for a Fool es una familiar pintura de cómo la industria tiene cansado a Julian y lo tonto que se sigue sintiendo gracias a ella. Sin duda un respiro de aire fresco en un disco que para este punto ya había dividido al fandom. Games es cuando nos ponemos full electrónica, tanto que esta canción suena como un track de Julian en solitario. La ausencia de guitarras y predominancia de los sintetizadores la vuelven un evento raro de escuchar en los Strokes, pero que curiosamente resulta de lo más disfrutable del disco, y yendo más allá, como uno de los primeros indicios de lo que veríamos en The New Abnormal. Call Me Back es una canción extrañamente relajante que no esperarías encontrar aquí, pero nuevamente se siente como una semilla para lo que The Strokes harían a futuro. No hay mucho que decir aquí, solo que la guitarra es una de las más lindas que nos ha dado la banda, aunque suene tan disonante en el coro. Gratisfaction nuevamente nos transporta al lado divertido de las cosas, y más allá, se siente como un rayo de esperanza de que quizá los Strokes no han perdido su toque. Lo que pasa es que la primera mitad del disco está muy dispersa, pero el lado B hasta ahora es mucho más coherente y familiar. Por desgracia, Metabolism interrumpe un poco esa coherencia. Lo que quizás sea la canción más densa del disco, nos habla de que Julian se siente como un simplón que preferiría ser alguien más. Y a decir verdad, el resto de los instrumentos cargan con la misma pesadez. Lo interesante es que aún con un sonido tan menor y oscuro, los Strokes no pueden hacer una canción que no sea bailable. Bajo ese parámetro, yo diría que esta es la canción más post-punk de los Strokes. Es así como llegamos a Life is Simple in the Moonlight, que en mi opinión es la canción más fuerte de todo el disco, ya sea por su vibe tan chill, sus guitarras a lo Radiohead o sus cambios repentinos. No esperas que una canción así de buena cierre un álbum tan disperso, pero lo hace y resulta catártica. Incluso diría perfecta para la extraña montaña rusa de emociones que es el cuarto álbum. Engels pasó con más pena que gloria, y es que luego de 5 años sin nuevo material, las expectativas eran altas para el quinteto de Nueva York. Por ello el resultado final fue un balde de agua fría para los fans que aún esperaban Is This It Parte 2. En lo personal, creo que Engels es un disco de transición. Toda banda que haya estado junta lo suficiente tiene ese álbum que no es mucho de algo ni tanto de otra cosa, pero que sin duda es necesario como un puente para su evolución. Quizá de haber reemplazado canciones como You're So Right y Metabolism, Engels sería más respetado, porque a pesar de haber sido grabado con cada quien en su mundo, no es malo. Tan solo tiene canciones extrañas que interrumpen el flujo del disco. Lo curioso es que también tiene mucho de eso que veríamos a futuro en
los Strokes y que tanto nos iba a gustar 9 años después. Pero antes de llegar ahí, hay que hacer una última parada en el que sin duda es el disco más olvidado de la banda. ¿Has notado que algunas bandas de rock como que en algún momento vuelven a los 80? Parece chiste, pero es anécdota y una maldición que las hace reemplazar las guitarras por el sintetizador. Y aunque The Strokes ya lo habían dejado ver en Engels, Calm Down Machine fue sin duda su gran momento retro. El quinto álbum está plagado de una nostalgia pop y unas texturas que nunca hubiéramos imaginado del quinteto de Nueva York, pero que sin duda dejaron sorprendido a más de uno. Contrario a la opinión popular, yo creo firmemente que este es uno de los mejores álbumes de los Strokes y en lo personal, mi favorito. Es decir, Albert ya se había desintoxicado y el resto de la banda estuvo presente e involucrada durante todo el desarrollo, aunque esto claramente no salvó al álbum de controversias. Por ello, hoy en el lado alternativo repasaremos la historia de Calm Down Machine, el disco más olvidado de la banda, pero una joyita escondida para los amantes de la nostalgia. Y es aquí cuando nuevamente volvemos en el tiempo a finales de 2011 y a finales de la gira de Engels. Los Strokes se habían recuperado un poco de su época más oscura, pero seguían hartos de todo, en especial de su disquera que les exigía hits para los que ninguno tenía cabeza ni ganas en ese momento, sobre todo Julian, que para esas fechas estaba formando The Voids. Así que la banda resolvió hacer lo que todo rebelde rockero haría: luchar contra su opresiva disquera, dándoles exactamente lo que quieren: un nuevo disco. Calm Down Machine surgió por la necesidad de romper el contrato con RCA. La banda ya no se encontraba tan cómoda con ellos, pero su contrato solo terminaba si les daban un álbum más. Así que para salir sin problemas, hicieron exactamente eso: cumplir sus obligaciones. Por ello, Calm Down Machine fue lanzado completamente sin promoción, ni entrevistas, ni tour mundial, ni nada. Solo un video oficial y ya, que ni siquiera es nuevo material. El propio Julian nos ha dicho que el periodo entre Engels y Calm Down Machine fue muy extraño y sin mucha dirección aparente. Por ello resulta curioso para mí que este disco sea tan bueno. Por el contrario que Engels, Calm Down Machine es coherente con su sonido de inicio a fin. Todas las canciones tienen algo hiperreconocible y ninguna se siente forzada. Más bien se siente como si hubieran pulido la técnica para ese sonido retro que buscaban en Engels y por fin le saliera como se lo imaginaron. Si hasta la portada parece sacada de los 80. Y aunque The Strokes no fueron los primeros en subirse al tren de la nostalgia, sí que lo hicieron muy temprano y nos regalaron un trabajo que aún sin promoción y nacido de la apatía por su disquera, es una verdadera joya para los amantes de lo retro. Tan solo desde el inicio en Tap Out somos recibidos por un sonido extremadamente ochentero. Esas guitarras tan Tears for Fears y ese beat tan Michael Jackson son como un día soleado al despertar. Sin contar, claro, el peculiar falsete de Julian que le queda como anillo al dedo. Los elementos de esta canción son tan distintos a lo habitual que si nadie te dijera que estos son los Strokes, seguro pensarías que son una genuina banda de los 80. All the Time, sin embargo, nos brinda un sonido mucho más familiar y cercano a lo que tantos fans añoraban de vuelta. Casi como sacada de Room on Fire, All the Time porta esa energía tan divertida y ácida de canciones como Last Night. Incluso la letra nos habla de un Julian frustrado por su vacuo modo de vida. Una canción que sin duda merece más apreciación. En One Way Trigger volvemos a esa nostalgia que a Julian tanto le gusta últimamente. Esta canción nos habla de no tener plan para el verano y quizá para la vida misma, pero siempre a la irreverente manera de los Strokes. Sin embargo, la voz de Julian suena bastante desesperada aquí, como si quisiera gritar su tristeza, pero el optimismo de los instrumentos no lo dejara. Welcome to Japan es esa misma energía, pero todo lo contrario en cuanto al mensaje. En vez de preocuparse por la vida, es como si Jules estuviera de gira en Japón y se hubiera tomado un día para relajarse. Esta canción se siente como explorar la ciudad a través de los sonidos. Y considerando lo fácil que resulta para Julian transportarnos a Nueva York, ¿quién dice que no era su intención hacer lo mismo con Tokio? 80's Calm Down Machine inicia con un beat súper nostálgico que recuerda a esta canción, pero más al cover de Deftones. Sea como sea, este es un viaje de pura nostalgia y vaya que se aprecia el hecho de que sea una de las poquísimas canciones que son y suenan tristes de la banda. Es un lado que casi nunca llegamos a ver de ellos, pero el saber que se encuentra allí sin duda nos hace quererlos un poco más.
50-50, por el contrario, es casi una oda al punk que no esperarías escuchar luego de la nostalgia. Desde ese riff que nos lleva de vuelta a las raíces del rock, hasta la desgarrante voz de Julian, 50-50 es una inesperada inyección de energía que sin duda viene bien como preludio de Slow Animals. Nuevamente nos encontramos con un tema plagado de melancolía. De hecho, hasta su letra habla de alguien que está envejeciendo y comienza a ver el mundo cambiar sin él. Calm Down Machine es sin duda una montaña rusa en la que ningún track se parece al anterior, y esta tendencia continúa en Partners in Crime, que empieza justo como si estuviéramos cayendo en picada. Una tendencia que sin duda predomina en el disco son las melodías ochenteras hiper reconocibles, y en esta canción hay un claro ejemplo cuando comparamos la melodía del verso con Another Day in Paradise de Phil Collins. Coincidencia o directamente interpolación, sin duda aporta al sonido retro del disco. Chances continúa este legado con ese sonido tan chill que casi raya en el dream pop de Cocteau Twins. Pero esta canción se diferencia de las anteriores porque a pesar de no sonar ya para nada los Strokes, se siente muy bien, como si al final hubieran llegado a la clase de sonido que trataron de pulir desde Angles. Happy Ending, por otra parte, es como tomar ese mismo sonido pero ver hacia el futuro a través de la nostalgia. Paradójico, lo sé, y sin embargo nos brinda un feeling de tanta familiaridad como evolución. En Happy Ending volvemos por un momento al ácido optimismo de la banda antes de llegar al último track, que también resulta ser la canción más querida del disco. Call It Fate, Call It Karma es un resumen de la nostalgia que hemos sentido a lo largo de Calm Down Machine y un amor de canción para cerrar esta cápsula del tiempo. Me atrevería a decir que incluso tiene vibes muy a lo 505, pero sin duda es algo distinto, ya sea por sus influencias de bossa nova o su feeling etéreo que nos hace sentir que en vez de escucharla, estamos soñando con ella. Esta canción siempre me ha parecido como el último puente entre los Strokes que conocimos en los 2000 y los que tenemos ahora. Calm Down Machine puede ser un disco olvidado hasta por la propia banda, y aunque es verdad que en parte fue creado por cumplir su contrato y ya, este álbum ha demostrado ser un punto y aparte en la carrera de los Strokes. Ya sea por la gran nostalgia que carga, o la atmósfera con la que nos envuelve, Calm Down Machine es un disco que en el momento adecuado puede significar mucho para ti. Un álbum que debía suceder, y para mí, el último paso de la banda antes de renacer. ¿Sabes? Se siente raro hablar de The New Abnormal. Por una parte, ¿qué no se ha dicho ya del disco? Pero por la otra, ¿soy acaso el único al que todavía le suena fresco y como si tuviera mucha tela para cortar? No lo sé. Lo que sí es un hecho es que el sexto disco de la banda impulsó a los Strokes a una era como no se había visto desde Is This It. Incluso la propia banda se ve mucho más despierta y unida que nunca. Pero ¿cómo es que pasaron de ni siquiera verse durante la grabación de sus álbumes anteriores a retomar su lugar como los líderes del rock actual? Bienvenido al lado alternativo, yo soy Tony Whitburn y hoy finalmente repasaremos The New Abnormal, el álbum que sin duda revivió a los Strokes. Luego de Calm Down Machine, ninguno de los miembros sabía a dónde iría la banda. Sin un contrato y con la mayoría ocupados en proyectos secundarios, mantener su relevancia como The Strokes no era prioridad, o al menos no hasta que en 2016 lanzaron el EP de Future Present Past, que resultaría ser otro presagio de la dirección que tomarían. De hecho, las sesiones para componer The New Abnormal comenzaron ese mismo año, con Nick Valenci tomando la iniciativa y dirección creativa por primera vez en la historia de la banda, aunque pronto los demás comenzaron a poner de su parte y volvieron a ser una democracia. Tanto así que para 2018 ya tenían la mayoría del disco compuesto y en 2019 se supo que entrarían al estudio del legendario Rick Rubin, productor entre otros de Weezer, Green Day y Lana Del Rey. Y como bien dice la descripción de iTunes para The New Abnormal, uno no hace cita en el estudio de Rick Rubin para ir a hacerse el tonto. The Strokes entraron con las canciones bien ensayadas y la mentalidad adecuada. Uno puede escuchar la química de los miembros entre las canciones, cómo conversan y bromean. Rick se encargó de capturar no solo la esencia de la música, sino de una banda revitalizada y que disfruta lo que hace. Si hasta la portada se siente fresca y conectada a esos Strokes que conocimos en 2001. Que por cierto, déjame contarte su historia.
Originalmente nombrada Bird on Money o El pájaro en el dinero, la portada que todos reconocemos como el arte de The New Abnormal fue en realidad pintada en 1981 por Jean-Michel Basquiat. Lo curioso es que fue inspirada por Charlie Parker, un jazzista legendario y amigo personal del pintor, por lo que podríamos decir que esta obra nació de la música y encontró su camino de vuelta a ella gracias a los Strokes. Algunos datos curiosos son que el apodo de Charlie Parker era Bird, por lo que el pájaro en la pintura es directamente una representación de él. Jean-Michel sabía español gracias a su madre que era puertorriqueña y por eso hay palabras en español aquí. Y por último, on the money es una expresión que se usa para decir que una operación financiera salió bien y hubo ganancias, lo cual es muy acertado cuando hablamos de The New Abnormal. Y sí, puede que este álbum llegara en un mal momento para salir de gira, pero la frescura que le dio a este mundo en tiempos inciertos fue sin duda uno de los motivos por los que resultó tan querido. En este disco los Strokes no solo suenan revitalizados, sino frescos y maduros, como una fruta. Pero fuera de broma, ¿qué mejor manera de enseñar esa nueva madurez que literal con una canción que habla de crecer? The Adults Are Talking no es solo la canción perfecta para abrir el disco y sentar su tono, sino una visión completamente acertada de lo que es la transición de adolescente a adulto, cuando todo el mundo te juzga, pero al mismo tiempo esperan excelencia de ti. Solo basta escuchar líneas como Es curioso que The New Abnormal abra con una canción sobre madurez emocional y que nos muestre a una banda con los pies en la tierra, porque este es justo el feeling que encontramos a continuación, en el que sin duda es el tema más autobiográfico de Julian. No es ningún secreto que Selfless habla sobre el divorcio entre Julian y Juliet, que habían estado juntos desde los tiempos de Is This It. Por ello esta es una canción especial. Y es que si romper con alguien a los pocos meses duele, imagina pasar 20 años con una persona y tener que decir adiós. Por eso quiero hacer una mención honorífica a esta canción como la más desgarradora que Jules ha escrito jamás. En Selfless sin duda vemos el lado más vulnerable de Julian y nos lo muestra desde la primera línea. Refiriéndose a su lado oscuro y las cosas que probablemente le hizo pasar a Juliet para que decidieran alejarse. Esta línea es Julian aceptando que fue él el responsable de que las cosas terminaran, y el resto de la letra carga con ese mismo arrepentimiento. Brooklyn Bridge to Chorus, sin embargo, es una especie de continuación donde vemos una perspectiva más detallada de cómo alguien se llegó a meter entre Julian y Juliet, pero en un plano más general, esta canción también es un relato sobre cómo tus amigos se alejan de ti porque sienten que cuando terminas con alguien deben elegir un lado, y te preguntas a ti misma o mismo si alguna vez tuviste algún amigo en realidad. Por eso, a pesar de que no es un álbum conceptual como tal, The New Abnormal se siente tan coherente. Su mensaje tiene un hilo conductual que pocas obras logran conseguir, y Bad Decisions es otra prueba de ello. El cuarto tema continúa relatando los errores de Julian, aunque de una forma mucho más pintoresca, y no solo aquellos que lo llevaron a su divorcio. Por supuesto que este es un tema recurrente a lo largo del disco, pero aquí también vale la pena mencionar el cómo la música le da a este álbum un tono parecido al de Is This It. No en el sonido en sí, sino al hecho de evocar ese feeling de todo está mal, pero fuck it, me voy a divertir. Esos ritmos tan bailables, riffs tan memorables y melodías coreables nos abren la puerta a un mar de posibilidades que para mí se materializan en mi canción favorita del álbum, Eternal Summer. El quinto tema me encanta precisamente porque es un punto y aparte en toda la temática triste del disco. Pareciera que esta canción, con su letra excéntrica y su mood que suena justo al verano, intenta pintar una imagen parecida a la portada más que contar una historia o dar un punto de vista. La canción tan solo es, y eso, en mi opinión, es justo lo que los Strokes habían buscado desde Room on Fire. Me alegra ver que casi 2 décadas después, finalmente lo hayan conseguido. At the Door, sin embargo, es una vuelta a las tendencias pesimistas que atañan al disco. En ella, Julian nuevamente explora la manera en que su relación se volvió algo insalvable. Y para más énfasis, incluso tenemos ese final en el que los sintetizadores se sienten como olas que llevan la espectral voz de un Julian que se ha rendido ya. Esta es quizá la canción con las texturas más interesantes del disco y la menos rockera, pero es justo eso lo que la vuelve una joya. Why Are Sundays So Depressing es tremendo título para una canción que habla de una
extraña aceptación. De hecho, se siente como si Julian estuviera teniendo citas nuevamente y le dijera a la chica que no pregunte por su pasado. Lo interesante es que la canción tiene una aura de extremo aburrimiento, casi que de vivir en automático, y pienso que de allí viene el título. Bueno, de ahí del hecho de que una ruptura como la de Jules no se supera en poco tiempo. Por ello creo que Not the Same Anymore es la continuación de la anterior. Esta bien puede ser la canción más pesimista del disco, ya que suena como si Julian aceptara que se equivocó en todo y que en efecto no puede salir a buscar nuevamente el amor si no ha sanado por completo. La tristeza de Not the Same Anymore es absolutamente palpable y quizás sea el punto más bajo del disco. Un tema recurrente en The New Abnormal no es solo el divorcio de Jules, sino la manera en que sus amigos se han alejado de él. Y Ode to the Mets debe ser la canción en el que este mensaje está más presente. Este es un tema sorpresivamente nostálgico en el que Julian nos habla sobre envejecer y sobre cómo el paso del tiempo se lleva a tus amigos, además de incluir la mítica frase Ode to the Mets es para mí la nostalgia de The New Abnormal encapsulada en los últimos 5 minutos del disco, pero no por esto debemos considerarlo un álbum pesimista, muy por el contrario y como mencioné antes, este es un disco lleno de química, un verdadero y merecido renacimiento que sin duda ya se ha convertido en el favorito de muchos fans. The New Abnormal no es, ni tiene que ser un Is This It parte 2. Aunque suene con la misma clase de energía, el sexto álbum sin duda tiene su propia identidad, una mucho más madura que en cualquiera de sus álbumes anteriores y tan coherente como los años y la experiencia lo han permitido. Este es, en esencia, el primer disco de la banda en el que maduraron junto a su audiencia, y por ello para mí, The New Abnormal es el primer paso hacia una nueva era.